Está Diego Cabot, de los mejores periodistas de Argentina. Sus investigaciones son muy conocidas. La más importante, los cuadernos de las coimas. Hoy declaró Cristina Fernández de Kirchner. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? Yo veo con perplejidad que entra Diego Cabot y Sofía Diamante, que nunca invitó un mate a nadie ni compartió. Ya en 10, 12 días de programa que tenemos, inmediatamente le convidó a Diego Cabot, claro, porque ellos comparten isla, claro, en la redacción de La Nación. Estamos cerca, somos vecinos. Entonces ya comparten gérmenes, virus, entonces como ya están como en la burbuja de contagio de ellos, yo los entiendo. Pero me chocó la imagen, les confieso que me chocó ver la naturalidad con que compartimos yerba, todo en la una redacción. Cosa de loco. En la redacción, finalmente, después de años de dudas, ¿no? Porque hubo dudas respecto del volver a la ronda de mate, finalmente de a poco se retomó aquella vieja escuela de redacción. No otras, lamentablemente, pero sí esa. Está muy bien. ¿Qué significó lo que pasó hoy de la declaración de Cristina yendo a Comodoro Pi? ¿Qué representa esto? ¿Desde qué punto de vista? ¿Jurídico? Desde el punto de vista jurídico primero. Bueno, desde el punto de vista jurídico, esto era absolutamente esperado y esperable. Digamos, cualquiera de los abogados que instruyen la causa o que tienen participación en la causa sabían que esto iba a suceder ahora porque son los tiempos procesales. Después de leer lo que fue la famosa imputación, ¿te acordás que se empezó a leer allá por noviembre? Después viene la feria, después venían todas las cuestiones previas que le llaman a volver a poner todas estas nulidades y demás, y después venían los alegatos de los imputados. O sea que era absolutamente previsible. Esto que es el universo contra ella y la temporalidad que ella le atribuye, la verdad que no tiene ningún sentido, más allá de político y del uso que ella hace para su propia tropa de cada uno de sus movimientos. Pero la verdad que no es así. Digamos, si vos me preguntabas en noviembre cuándo iba a declarar Cristina, yo te decía ya por marzo, abril. Y los testigos cuándo vienen, y vendrán en mayo, junio. Y los alegatos y posiblemente dentro de un año. O sea, la hoja de ruta ya se sabía. Ya se sabía. La incapacidad que tiene Cristina respecto de admitir que es una más en el universo y que no es ella y el universo contra ella, bueno, quizás es algo más emocional que lo tendrías que analizar vos más que yo. ¿Cuál es la prueba más cabal que tiene todo el proceso de que Cristina lideró una asociación ilícita para recaudar sobornos de las empresas constructoras y de energía? Lo que vos decís, mira esto es indefendible. Bueno, yo diría, en principio muchos testimonios de empresarios que lo dicen, otros tantos de funcionarios que lo reconocen, de exfuncionarios que eran sus empleados, o si querés sus subalternos, para usar una palabra castrense, digamos. Y finalmente, un hecho para mí muy difícil de defender, que es que el acopio de dinero se hacía en su propio departamento, donde ella vivió antes y después de ser presidenta, ¿no? Que era Juncal. El famoso de Juncal y Uruguay. Ahí se hacía el acopio de dinero y sobre eso hay muchísimas pruebas, especialmente de, como te digo, de exfuncionarios que lo cuentan. ¿Cuál fue el funcionario más alto y más relevante que confirmó esto? Para mí un dato muy importante, o sea, hay dos fundamentales. Uno es, o tres te diría, Uberti, que era ¿te acordás? El encargado de la embajada paralela, que formalmente manejaba los corredores viales en el principio de la época de Kirchner. Después José López, que lo cuenta, ¿no? Que es el famoso de los bolsos. Y después hay un testimonio que para mí es muy importante, que es el de Almedina, ¿no? Que él dice que era jefe de gabinete. Y él cuenta cómo, que él dice, yo no tengo nada que ver en la red de, digamos, si querés, de logística de búsqueda del dinero. Pero lo cierto es que a mi despacho llegaban bolsos de dinero que yo tenía que usar para la campaña 2013, ¿no? Y eso claramente es el despacho de al lado. Y lo que no iba ahí iba al departamento de ella privado, ¿no? Pareciera como que no podría funcionar sin que ella lo sepa y lo... Más allá de eso, que lo sepa, que lo admita y que sea una de las partes fundamentales. Voy a las objeciones que hace el peronismo, el kirchnerismo. Digamos, teoría Pichetto. Sí. Pichetto dice, no se le puede adjudicar a un presidente o a una presidenta en un organigrama estar al tanto de lo que hacen en el ¿cómo se llama?
en la organización del Estado, todos los roles. Quizás ella no tenía por qué saber de lo que hacían subalternos, que esta es una coartada en general, lo hacían entre ellos, a mí no me informaban. No, tiene razón Pichetto, no puede saber de todo lo que pasa en el Estado, pero no puede ignorar que la dejaban a los bolsos con millones de dólares en su casa. O sea, yo desconfiaría de Pichetto si encuentro valijas de dinero en su casa. Y él es que se recaudaba en una red donde él es parte decisora, ¿no? Desconfiaría de Pichetto si encuentro eso. Con lo cual, digo, me parece que tiene razón. O sea, ella no tiene por qué saber lo que sucede, por así decirlo, en el Teatro Cervantes, ¿no? En el Teatro Nacional Cervantes. Si hay, ella o cualquier presidente, lo mismo Milei o lo mismo Macri, lo mismo Alberto Fernández. Pero no podría ignorar si lo acopiaban en su casa. Tengo más. Las objeciones. Quiero sacarme de encima preguntando todas las objeciones que se hacen. Dice el kirchnerismo, dice Cristina, fueron apretados estos testigos, estos empresarios, por Stornelli. Dijeron lo que no pasó porque había intereses de Stornelli de comprometerlos y comprometerme. Mirá, ¿sabés cómo funciona el derecho penal? Con una premisa de fondo. Y de hecho, por algo es derecho penal. Justamente es con la imposición de una pena, ¿no? Cuando vos vas a declarar como testigo, ¿no? Y tenés que jurar decir la verdad, hay una pena detrás y mentís, ¿no? Funciona así el derecho penal desde que la historia de la civilización moderna decidió que haya un derecho que te puede, o haya una persona que se llama juez que te pueda quitar la libertad. Quizás, para mí, uno después de la vida, el derecho más importante que tiene un ser humano, ¿no? Que es ser libre. Bueno, te lo quitan, una persona humana como vos. Entonces, toda persona que se sienta acusado con la posibilidad de perder su libertad, actúa bajo si querés, como la figuración muy detrás de que le puede llegar a pasar a él perder la libertad, ¿no? Entonces, bajo ese, si querés, con principio de filosofía jurídica, trabaja el derecho penal. En este caso, eran empresarios los que fueron a declarar, no eran empresarios pequeños, pymes, eran los tipos más poderosos de Argentina, que declararon lo que todos sabíamos, porque frenemos de ser hipócritas. Todos los que estamos trabajando en los medios de hace muchos años sabíamos que esto pasaba. Yo te voy a dar un ejemplo, que esto no es un ejemplo, es una anécdota que me sucedió. Una vez a mí me invitaron del coloquio IDEA, ¿viste? ¿Te acordás? Claro. Donde yo iba siempre a cubrirlo, me invitaron a dar una conferencia sobre este tema. Fue un mediodía donde había 100 CEOs o representantes de las más grandes empresas en el Clubhouse del Golf, que queda enfrente. ¿Sabes cómo empecé? Esa charla que fue obviamente 2018, después me desinvitaron muchos años, después me volvieron a invitar. Pero ¿sabes cómo empezó la charla? Yo le dije, vamos a hacer un juego. Levante la mano el que se enteró que en la Argentina se pagan coimas por la investigación que yo hice. Hermoso. Nadie levantó la mano. Es Diego Cabot, para el que recién se suma a... Nadie levantó la mano. Entonces, los empresarios que fueron a declarar eran los tipos más poderosos de la Argentina, que declararon lo que todos sabíamos que hacían. Y fueron recomendados por los mejores estudios de abogados de la Argentina, que hace 8 años que trabajan y que cobran honorarios, obviamente con toda razón, porque son abogados de parte, y les recomendaron que hagan eso en su momento. Andá y contá una parte de la verdad. ¿O vos te crees que realmente están arrepentidos algunos? Yo conozco varios de los que hablaron, casi todos, y muchos he hablado después. Y te diría que cuento con los dedos de la mano los que están arrepentidos. De verdad te lo digo. En general no están arrepentidos, porque hicieron millonarios a sus nietos, como te diría como poco. Entonces no están arrepentidos. Lo que hicieron es administrar una parte de la verdad para quedar mejor parado frente a un proceso que les era adverso. Ahora, ¿dónde hay una extorsión? La verdad que no lo veo. Así funciona el derecho penal del planeta, con la figuración del imputado de que te puede pasar, que te puede suceder que pierdas la libertad, ¿no? Pablo Manzotti. Diego, te abro un poco el juego en este análisis que vos estás haciendo muy bien. Viste que a veces entran también de colegas y comentarios cuando se analiza la causa, te dicen, bueno, sí, obviamente hay una participación de Cristina, pero el armador era Néstor Kirchner, ¿no? Sí. ¿Esto cómo juega eventualmente? Porque decís, bueno, hay una participación, ella no podía estar, en todo caso
hay hasta Asís tiene esto, le gustaba gastarla, dice Jorge Asís, ¿no? Pero no era consciente, o por lo menos no estaba al tanto, del armado que es el que vos, en definitiva, terminás llevando adelante en la investigación, ¿no? Es verdad que el armador fue Néstor Kirchner, pero Néstor Kirchner murió en el 2010. Sí, por eso. Bien. En ese momento, según esta parte, este no es el universo de la corrupción, es un, si querés, como podríamos decir, un vertical de recaudación, ¿no? Sí, que encontramos nosotros y lo investigamos. Néstor Kirchner murió en el 2010. Cristina gana en el 2011 y según, por lo menos este sistema de recaudación se interrumpe. Se interrumpe. Ajá. ¿Y cuándo arranca? Allá por 2013, 2014, 2015. Con lo cual ahí tenés otro elemento más. Y ahí hay una temporalidad muy importante, una cantidad de pruebas que se recolectaron. Porque yo entiendo las dudas de mucha gente. Las entiendo. Tanto las entiendo que no publiqué una coma de este trabajo. Nunca jamás publiqué una coma. Yo publiqué, si querés, un hecho judicial que sucedió, que tenía toda la información. ¿Por qué? Porque la foja 1 de lo que hoy termina pasando con Cristina presa, pero la foja 1 es Diego Cabot, tal día, a tal hora, tal documento, domiciliado en tal lugar, hijo de tal, declara. 2 puntos y arranco a declarar. Y cuento, y digo, a mí me llegó esto, yo investigué esto, llegué hasta acá, no puedo ir más allá. Tengo las mismas dudas que el kirchnerismo tuvo entonces. Entonces digo, ¿me excede? Me excede. ¿Yo qué creo? Que esto es todo verdad. ¿Por qué? Por una cantidad de razones que yo investigué periodísticamente y algunas porque me las contaban los propios protagonistas. Ahora, no puedo ir más allá, pues soy periodista, no puedo, digamos, como hace la justicia, de hacer... Pero los famosos cuadernos que primero eran las fotocopias que el kirchnerismo quiso desestimar, diciendo, ¿qué cuadernos? Estos son las fotocopias. Después se sumaron a la causa los originales cuadernos, pero aparecen un cuaderno que no está, tachaduras, correcciones. ¿Por qué? Si yo te doy un cuaderno para que vos escribas tus 10 años, es posible que cambie tu letra. Si escribís arriba de un auto, si escribís en el inodoro sentado o si escribís en un colectivo, va a cambiar tu letra, cambian las lapiceras, cambian los trazos y además tachás. Digamos, nosotros no tachamos porque no escribimos a mano, pero hacé el ejercicio de escribir a mano y vas a ver lo que va a ser tu cuaderno. Entonces, lo que hay, efectivamente hay una cantidad de tachaduras y eso nunca no está negado en ninguna pericia. Lo que pasa pero es no son que tachaduras posteriores. Claro, no. Hay una pericia que se hizo previo a este proceso. Yo estoy diciendo todo lo que el kirchnerismo está diciendo para objetar. Pero adelanto la película, te lo están cantando los empresarios de primer nivel que bailaron el tango. Ahora vuelvo, tachaduras. Una de las cosas que hizo este juzgado, o este tribunal, en realidad, para ser concreto, es hacer una pericia sobre los cuadernos originales que están en la justicia, ¿no? Y hizo una pericia oficial a la que intervinieron todas las partes, estas 70, porque no te olvides que esto es una parte, hay 100 más que van a venir en otras tandas del proceso. ¿Es el proceso de corrupción más grande de la historia argentina? Bueno, en cuanto a juicios, sí, estamos hablando de que son más o menos 180 imputados. Como te digo, esto es una parte, falta todo otra parte. ¿Dónde pusieron todo ese dinero? Porque Cristina dijo, si yo tuviera esos miles de millones no estaría acá. No, eso es Entonces hay como mentira. una cosa de la austeridad de Máximo, de que las condiciones eso de vida... Eso es mentira. Cristina tiene un problema que o sea, Cristina, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el amigo Jorge Asís, entre tantas cosas que no estoy de acuerdo con Jorge Asís. No, yo te citaba eso es el hecho de que ella sabe gastarla. Ella no sabe gastarla. Digamos, una abuela que no disfruta con su nieto, que no viaja, que no va de vacaciones con sus hijos, es no saber gastar la plata. Una cosa muy distinta es que se compra carteras y cosas caras para lucirlas, para sentirse superior al resto. Eso no es gastar bien el dinero. Gastar el dinero es disfrutarlo. Y Cristina no lo disfrutó nunca. Estando en libertad no se fue de vacaciones. No viajó prácticamente nunca al exterior si no era como presidenta o como primera dama. Entonces, Cristina no sabe gastar el dinero, no supo gastar el dinero, no sabe disfrutar de la vida y lamentablemente no va a poder disfrutar mucho más de la vida, más que lo que le toca, ¿no? Que es
por ahí ese afecto pequeño que la tiene cada vez en el hipótesis era banco. de que ¿para qué querríamos esa cantidad de dinero si estoy traduciendo lo que Yo dice? te lo digo, Si somos porque de la usos manera y de costumbres disfrutar- a usted. Vean No. a Máximo, tiene 4 jeans en los últimos 10, más, estoy exagerando. ¿Ves eso? Es ¿dónde? ¿Qué nos acusan? Por Vive eso en te San digo- José 1111, vean dónde vive Florencia, viven donde vive. Yo ya sé que el Calafate, ya sabemos todo. Te estoy esgrimiendo el argumento. ¿Para qué querían el dinero? No es para disfrutar, porque ninguno de los... Para política. Exacto, para perpetrarse en el poder. ¿Y dónde ves la plata? La ves en una cantidad de testaferros que no pueden explicar sus patrimonios. Te doy un ejemplo. El secretario privado, el que le manejaba la agenda a Cristina, perdón, a Néstor, y que después fue secretario de Cristina, Daniel Muñoz, tenía un departamento, un dúplex, frente a la Quinta Avenida, en el Plaza Hotel de Nueva York. Un dúplex en el último piso. ¿Sabes quién era el vecino? O sea, salía, tocaba el ascensor, ¿qué tal como le va? ¿Sabes quién era el vecino? Para tener idea, Tommy Hilfiger. ¿Entendés? El vecino de Palier. Es como que vos salís en el A, vivís vos, en el B vivo yo. ¿Qué haces, En Diego? ¿Cómo va? pijamas. ¡Tommy! Nos encontramos. ¡Qué buena chomba! Claro, exacto. Andá y con esta tarjeta Azul, que te van a con dar esto, descuento. con esa Exactamente. banderita, Con esa- buscala de Bueno, las banderitas. el departamento gemelo, ¿entendés? Gemelo. Vista a la Quinta Avenida, vista al Central Park, en el mejor lugar de Nueva York, era de Tommy Hilfiger. Bueno, y el de al igual un lado era el monoambiente de en la Quinta Daniel Avenida. Muñoz, que ni siquiera era funcionario, no era secretario de Estado, como puede ser Claro. un secretario de, ponele, obras públicas, si querés, o de lo que fuere, de cultura, secretario de Estado. No, era secretario privado, el personaje que le llevaba la agenda. Ese era uno, en ese edificio tenía 3. Y en Miami, cuando vos recorres un día, si querés, te puedo mostrar, yo lo hice en un monopatín una parte y después me recorrí todo Miami buscando las propiedades. Vos no te das idea las propiedades que de los mejores edificios de la avenida Collins, que es la que linda Collins. con Sí. el mar, digamos. Vos cuando vas por Collins subiendo, digamos, para el norte, de sur a norte, tenés a la derecha los departamentos de los millonarios, que son los que está la calle, el edificio, el patio es la playa. ¿no? Exacto. Bueno, y de la izquierda los que tienen un cero menos, Sí. que es, bueno, alguien que tiene 500, 600 mil dólares, se compra un departamento. Bueno, todos los de Muñoz están Al frente. exactamente Vista al mar. vista al mar. Todos, absolutamente todos, de edificios de... Yo averigüé de alguno, piso $3.500 por mes, las expensas. Los secretarios de ellos se hicieron millonarios, digamos. Es imposible creer que nunca nada, que todo sucedió a espalda de ellos. Porque así sea, por acción o por omisión, si vos los dejaste, o sea, el secretario de Transporte, que ahora también está preso, Ricardo Jaime, se compró un avión. No es que voló como Adorni. Se compró un avión de $4 millones y siguió siendo funcionario, ¿se entiende? Quiero ir a otro registro y es, me consta, lo has contado, somos amigos con Diego ya hace muchos años desde La Nación. ¿Qué te pasaba a vos con las amenazas que recibías? ¿Y cómo está eso? Lo A que ver. quieras y puedas contar. ¿Cómo lo viví? Y bueno, lo sufrí, ¿no? Lo relativicé, traté... A Diego le tocaba en el auto, en un semáforo, y decía, perdóname, tu hijo se llama fulano y va a tal colegio, ¿no? Sí, nada, Chau. adiós. Como más escalofriante que eso no vas a conseguir. Bueno, las transité como pude, ¿no? Como te diría, las ¿Cuántas padecí. fueron de esas? No, fueron muchas y sigue siendo. O sea, yo abro mis redes sociales o mi correo y encuentro una cantidad de cosas todo el tiempo, todo el tiempo. Digamos, te diría amenazas de todo tipo, color y especie. Aprendí a relativizarlas, a tratar de vivir con ellos. Me pasaron cosas concretas, puntuales, donde vi la miseria, no solamente de funcionarios y demás a los que les pedía ayuda, sino fundamentalmente de mis colegas. Me pasaron cosas horribles. ¿A qué te referís con los colegas? Bueno, hubo un vacío muy grande en un momento, digamos, como yo sentí en algún punto, nunca lo busqué, nunca hice esto una parte de la cobertura, pero hubo momentos duros, ¿no? Donde yo sentía como que había que ponerle el cuerpo a una investigación importante y no estaba el pack de forward, viste, completo, ¿no? Éramos poquitos. Pero bueno, me pasaron cosas
horribles y feas, ¿viste? Te cuento una, por ejemplo, un día yo iba a uno de los lugares más custodiados de la ciudad de Buenos Aires, puntualmente en la zona de Palermo, donde hay cámaras, registro de patentes, qué sé yo. Me pararon en un semáforo antes, me preguntaban en el semáforo por la rueda de auxilio de la camioneta mía, si la tenía en el baúl, en dónde, la rueda de auxilio, qué sé yo. Era un feriado al mediodía y yo iba a un club. Y entonces le dije, no, bueno, qué sé yo, está guardada. Ah, no, porque el modelo anterior, bueno, perfecto. Eso todo en un semáforo. Me dijo, vos sos Diego Cabot, ¿no? Sí, bueno, te felicito, qué sé yo. Seguí, paré al mediodía en un lugar recontra custodiado. A 5 metros había un cartel de los dominios de las patentes. Y cuando volví, ¿qué me habían robado? Me habían roto un par de vidrios y ¿qué me habían robado? Claro. La rueda de auxilio. Yo fui, golpeé 1000 puertas, no se abrió ninguna. Y en mi teléfono, si buscas esos días, no, nadie, muy poca solidaridad, de muy poquitos. Y bueno, son cosas que te van marcando. ¿Pero a ¿viste? qué obedece eso? ¿Miedo? Yo creo que en su momento... ¿Celos profesionales? No, yo creo que... No lo sé, tampoco le busqué demasiada explicación, simplemente lo asumí como una parte de lo que me tocaba. Y finalmente... estamos viendo algunas situaciones muy sospechosas en la actual gestión. No te digo, ¿cómo ves Libra, por ejemplo? Yo siempre dije lo mismo, ¿no? Yo no sé quiénes son los organizadores y quiénes son los cómplices. Lo que sí te digo, el hecho objetivo, que siempre lo dije, es que sin tuit no había negocio. ¿No? Sin tuit no había negocio. El tuit existió. Ahora, si Milei lo hizo, o el presidente lo hizo, de confiado de esto, el otro, le trajeron... No lo sé. Lo que sí te digo es que hay un hecho que determinó la corrida y fue, digamos, un tuit del presidente. Y eso lo tendría que haber explicado mejor de entrada, ¿no? Después se entra ahora con el sistema que tenemos ahora, de que todo se sabe, todo se tergiversa y demás, ya empezás después en una vorágine de qué es prueba, qué no es prueba, qué cosa es sospechosa, qué no, qué es verdad, qué no. Pero lo cierto es que hay un hecho determinante en su momento, ¿no? Que fue ese tuit que a mí en su momento me hizo mucho ruido y obviamente me pareció que el presidente lo tendría que haber explicado bien. Bueno, fue en estas circunstancias que lo hice. No negarlo, sino haber aclarado bien las circunstancias porque cuando vos llegás con cierto, digamos, tu composición molecular, la del agua es oxígeno, ¿no? H2O. Bueno, la del kirchnerismo es de una forma, la del macrismo es otra, y la de Milei es básicamente no a la casta, no a la corrupción, nosotros venimos. Entonces las cosas te pegan distinto, porque tu composición molecular es distinta, ¿entendés? Entonces esas cosas no merecen ser explicadas si realmente lo hiciste, si querés, como, bueno, lo hice porque me dijeron, porque esto era para traer plata para el no sé qué, para los emprendedores, para lo que fuera. Caí, me equivoqué, listo, ¿no? Y es lo mismo de lo de Adorni. ¿Por qué le pega ahora hizo un viaje, llevó a la mujer y otros tipos se compraban un jet, ¿no? Y vos decís la comparación. Bueno, la comparación es porque tu ADN es distinto, ¿no? Tu composición molecular es distinto y las cosas te golpean distinto. No tienen por qué ser literales e iguales y la comparación ser cuál fue más corrupto de los dos. No. Me parece como que no es una cosa válida esa, o una comparación válida. Diego, gracias por haber estado en After Office. Por nada, querido. Bien. Voy a contar lo que dije al principio, te puedo aclarar algo que admiro tu capacidad de trabajo, porque a las 8 ya estabas levantado, porque a las 8:05 ya me mandaste un mail para ver si podía venir. Es cierto, ahí está. Diego Cabot. Now.